Bienvenidos a esta primera fase del seminario del nivel universitario titulado Innovación y Creatividad en las Empresas de Bucaramanga y su área metropolitana. En esta ocasión vamos a trabajar el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Bueno, en este caso tenemos dos preguntas, problemas por resolver. La primera es ¿cuál es la situación de las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana con relación al tema de la innovación y la creatividad? Esto haciendo el estudio en los principales sectores económicos o principales actividades económicas. Y la segunda pregunta es ¿de qué manera la innovación y la creatividad afecta la productividad y competitividad de las empresas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana? Es importante que tengamos en cuenta la estructura del seminario. Nos encontramos en la primera fase. Esta primera fase tiene una duración de 2 semanas. Después tenemos la fase 2, donde trabajaremos el estado del arte y los marcos referenciales. También tiene una duración de 2 semanas. La tercera fase es el desarrollo del trabajo de grado, que también dura 2 semanas. La cuarta fase es el capítulo de resultados, que dura 3 semanas. La quinta fase son las conclusiones y recomendaciones, 1 semana. Y la fase 6, que es la última fase denominada fase de cierre, que es donde se realiza la sustentación, tendrá una duración de 1 semana. Bueno, dentro de las actividades específicas de esta primera fase, lo primero que usted debe hacer es conformar su grupo de trabajo. Los grupos de trabajo son máximo de 3 integrantes, se encuentran disponibles en la plataforma simplemente para que usted escoja a qué grupo desea pertenecer. Si usted no lo hace dentro del tiempo establecido, la plataforma aleatoriamente realizará la conformación de esos grupos. Esta actividad vence al final de la segunda semana y no tiene porcentaje de calificación. Pero es muy importante para el desarrollo de todas las actividades que usted va a realizar a lo largo del seminario. La segunda actividad es el planteamiento de la problemática, la elaboración de la pregunta de investigación, la justificación y el diseño de los objetivos. Paralelamente con esto hay que, digamos, asignar el título de una manera mucho más específica. ¿De qué manera? Los estudiantes o cada grupo de trabajo debe escoger una actividad económica específica y el título del seminario será, el título de la actividad de cada grupo será el del seminario acompañado al final de la actividad económica que cada grupo escogió. Esta actividad vence al final de la tercera semana y tiene un valor del 12% de la calificación total del seminario. Es muy importante que cada vez que inicie una fase en el seminario, lea un documento que se encuentra disponible en la fase que se llama Ruta Formativa. En ese documento usted encontrará cuál es el objetivo de la fase, cuáles son las actividades propuestas, qué implica cada una de ellas, qué hay que desarrollar, cuál es la metodología de trabajo, cuál es el tiempo de entrega y cuál es el porcentaje de evaluación. Todas las actividades que usted realice a lo largo del seminario deberán desarrollarse en el formato institucional que se encuentra disponible en los recursos educativos de la fase. Para ubicarnos un poco dentro del contexto empresarial, ya muchos autores han realizado estudios relacionados con la permanencia de las empresas en el mercado, con la sostenibilidad, con la productividad de los negocios. Aquí citamos algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, Álvarez y Abreu manifiestan que las pequeñas y medianas empresas, para poder sostenerse en el mercado, requieren de estrategias financieras bajo perspectivas de largo plazo. Miklos, por su parte, expresa que es importante diseñar un proceso de planeación eficiente para que los futuros de las empresas sean futuros más convenientes. Valencia, por su parte, manifiesta que la competitividad de las empresas se ve afectada de una manera directa
por la falta de planeación de los empresarios, la inmediatez con la que toman las decisiones y la falta de compromiso empresarial. Gómez, por su parte, manifiesta que la improvisación es una de las causas que proyectan a las empresas a unos futuros de corto plazo. Y finalmente Ceballos dice que es importante revisar las diferentes áreas de la organización, las áreas claves, para poder determinar cómo está su gestión y determinar cualquier tipo de situación que las esté afectando para poder proponer una estrategia de solución oportuna. En el contexto podemos señalar entonces que la empresa tiene unas áreas claves y que su gestión de manera articulada va a lograr que la empresa logre su objetivo básico financiero, que consiste en la maximización de valor agregado o maximización de riqueza. Pero para poder sostenerse en el mercado las empresas, poder garantizar esa permanencia y crecimiento, las empresas deben pensar que la innovación y la creatividad son fundamentales si lo que se quiere es lograr la productividad y poder competir con empresas nacionales y extranjeras. Según el Índice Departamental de Competitividad, Santander se encuentra ubicado en el tercer lugar del país. Lo que pasa es que el primero y segundo se encuentran bastante alejados en su calificación con respecto a Santander. Existe una gran brecha en esa calificación. Juan Hernando Cuyana, director de la Comisión Regional de Competitividad en Santander, manifiesta que se convierte esto entonces en un desafío importante y que los gobiernos deben apostar a la innovación, a la ciencia y la tecnología, porque precisamente lo que se debe buscar es la competitividad de las empresas. Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, expresó que la innovación es un factor clave para el desarrollo empresarial de la región. O sea, si nosotros queremos tener empresas competitivas, debemos tener empresas que se preocupen por mejorar sus procesos, por hacer cosas nuevas, por mejorar sus productos, mejorar sus servicios y ser empresas más sostenibles a largo plazo. El problema surge entonces en que las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Bucaramanga, presentan dificultades en lo relacionado con la cultura de la innovación y la creatividad que les permita ser empresas competitivas y sostenibles a largo plazo. Entonces, ya con esa argumentación es importante que usted escoja una actividad económica específica y sobre esa actividad económica empiece a indagar ahondar un poco más en cuál es el problema en cuanto a la innovación y la creatividad en ese sector específico. Determine cuáles son las posibles causas que están generando ese problema y cuáles serían las consecuencias si el problema persiste y no se le presta la debida atención. Además de eso, cuál sería la contribución del proyecto a la solución de ese problema. Y al finalizar, se debe acompañar esto de la pregunta de investigación. Recuerde que esa pregunta de investigación debe ser una pregunta que se responda con el desarrollo de la investigación y no con un simple sí o no. La justificación es precisamente argumentar por qué es importante, por qué es necesario, por qué es conveniente desarrollar este proyecto de investigación relacionado con la innovación y la creatividad y para quiénes sería importante, o sea, cuáles son los grupos de interés que giran en torno a esta investigación. En cuanto a los objetivos, recordemos que usted ya debió haber definido el título. El título simplemente es el nombre del seminario, finalizando con el nombre de la actividad económica que usted como grupo de trabajo haya escogido para desarrollar. El objetivo general debe ir en coherencia con este título seleccionado, debe ir en verbo infinitivo y debe al final ir acompañado de la finalidad de ese objetivo. Los objetivos específicos entonces son aquellas metas más específicas, como su nombre lo indica, que me van a ayudar a que el objetivo general se cumpla a cabalidad.
Es importante, antes de redactar el planteamiento del problema, documentarnos un poco más acerca de la situación, de la creatividad y la innovación en las empresas, aparte de las bases de datos disponibles en la universidad. La base de datos más común y de uso más fácil es el Google académico. Acá tenemos la forma de encontrarlo, la forma de ubicarlo, y simplemente actúa como un buscador normal en el cual usted relaciona el tema general que usted está buscando. Se le desmarcan las opciones de incluir patentes e incluir citas para que disminuya la cantidad de fuentes, y después ya usted empieza a leer sobre los referentes encontrados. Es importante que cuando usted empiece a redactar el planteamiento del problema, si usted quiere apoyarse en citas bibliográficas o en citas desarrolladas por otros autores, hay dos maneras. Una es la cita textual y la otra es el parafraseo, donde usted con sus propias palabras redacta lo que encontró. Si vas a realizar una cita textual siguiendo las normas APA, hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo la cita dentro del texto, comenzando por el nombre del autor, como aparece acá en el ejemplo, como sostiene el autor tal, entre paréntesis colocamos el año de la publicación, siguen dos puntos y entre comillas colocamos la cita textual. Recuerde que esa cita textual no debe superar las 40 palabras. La otra forma de hacerlo es cita dentro del texto, colocando al autor al final. Entonces aquí vemos el ejemplo donde dice texto que venías escribiendo, después colocas entre comillas el texto de la cita textual que estás haciendo y al final acompañas del autor y el año separados por comas y entre paréntesis. Los datos completos del referente encontrado o consultado deben ir al final en el capítulo de referencias bibliográficas que se encuentra al final del formato RDC 95. Las fichas bibliográficas son un documento importante dentro del proceso de búsqueda bibliográfica porque las fichas nos van ayudando a colocar los datos principales del referente encontrado, lo del autor, el título de la obra, qué tipo de referente fue, si fue una revista, si fue una tesis, si fue un proyecto, ¿sí? Entonces lo importante es de ese referente extraer un resumen donde nos enfoquemos en los objetivos, conclusiones y resultados obtenidos y al final cuál es el aporte que esa lectura va a realizar al trabajo que estamos desarrollando. Para realizar las referencias bibliográficas es importante tener en cuenta, dependiendo de lo que estemos consultando, si es una revista, aquí está el ejemplo de cómo se hace la referencia bibliográfica. Si es una tesis de grado, entonces aquí está la forma, el ejemplo de cómo se realiza siguiendo las normas APA. Y acá en esta otra diapositiva se encuentra un ejemplo de una página de internet. Las normas de presentación, todo se trabaja en Word. El tipo de letra debe ser Times New Roman, tamaño 12 puntos. El interlineado debe ser 2.0. El texto debe estar alineado hacia la izquierda sin que esté justificado. No deben utilizarse espacios entre párrafos. La redacción debe hacerse en tercera persona y las sangrías son de 5 espacios y se debe realizar al inicio de cada párrafo.